Bienvenidos al webinar La cooperación entre la Unión Europea y América Latina en tiempos de pandemia, desafíos y oportunidades, cuya primera sesión se realiza el día de hoy y la segunda se realizará el día 17 de noviembre. Este webinar es el último evento del proyecto Jean Monnet, acercando la Unión Europea a los estudiantes y la sociedad civil, que está radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y que cuenta con el apoyo del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Nuestra propuesta para el día de hoy y el día también 17 de noviembre tiene por objetivo central reflexionar sobre los principales desafíos que la pandemia de COVID-19 presenta a la Unión Europea y a nuestra región, y los desafíos y oportunidades para la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La pandemia de COVID-19 ha añadido un elemento inesperado que podría convertirse en un factor de acercamiento y renovación de la vinculación interregional. La superación de esta coyuntura depende de una forma fundamental de la cooperación internacional y del multilateralismo efectivo. En primer lugar, escucharemos unas palabras de bienvenida de la licenciada María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario. Te escuchamos. Hola, buenos días a todas, a todos, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan desde el exterior. Es un placer para mí poder darles la bienvenida en nombre de la ciudad de Rosario. Lo hago también en nombre del intendente de la ciudad. Agradecemos enormemente la invitación a participar de esta actividad por parte de la profesora María Victoria Álvarez, que además es una colega docente de nuestra querida Facultad de Ciencia Política, de donde soy originaria. Y sinceramente para nosotros es un orgullo que ella dirija un proyecto de estas características, que cuenta con la participación de disertantes, expertos en la materia. En el día de hoy, su último evento, como decíamos, tanto nacionales como internacionales. Para nosotros es muy importante en este momento tan excepcional del mundo, y particularmente de nuestro país y de nuestra ciudad, poder debatir sobre los desafíos de la pandemia COVID-19 para la cooperación de la Unión Europea en América Latina, y siempre desde una perspectiva interdisciplinar que nos permita interpelarnos respecto de los interrogantes y de las preguntas que abre este nuevo contexto para el escenario internacional. Por eso vamos a siempre acompañar y celebrar estas iniciativas en donde podamos intercambiar posiciones y opiniones sobre la agenda actual que nos deja este escenario tan excepcional como recién decíamos, ¿no? Después de esta emergencia sanitaria mundial, nos tenemos que obligar a reflexionar sobre el sistema global y sus relaciones, no solamente de producción, de consumo, las relaciones políticas y sociales, sino también las propias relaciones interpersonales que hoy están tan en debate en cómo afrontar el post-pandemia, si es que en algún momento llegamos al post-pandemia. Así que bueno, simplemente darles la bienvenida, agradecerles la invitación y decir que la ciudad está muy orgullosa de tener a este tipo de proyectos dirigidos por rosarinas como María Victoria, y les auguramos un gran debate y ojalá luego podamos acceder a las conclusiones que serán seguramente de mucha utilidad para todos y todas nosotras. Muchísimas gracias, María Eugenia, por tus palabras. Te liberamos si sabemos que tenés una agenda, bueno, como todos, ocupada, así que si querés nos seguís un rato, y si no, estás liberada. Gracias, Mario. También para dar inicio a esta actividad nos acompaña el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Franco Bartolacci, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Por muchas razones es un placer poder acompañar este webinar. Primero, saludar a la señora embajadora. Es un gusto, al menos
que tengamos la posibilidad de encontrarnos de manera virtual, como es frecuente en estos tiempos, por supuesto a la presidenta del Consejo, a María Victoria, que es una docente que produce mucho orgullo para nuestra universidad por la excelencia, el profesionalismo, el compromiso con el trabajo, que en cada una de las responsabilidades que asume manifiesta y que ha quedado claro en el desarrollo de este proyecto. Por supuesto, darles la bienvenida a quienes no son de nuestra universidad, a nuestra casa. En estos tiempos es difícil dar la bienvenida porque uno no sabe bien a dónde, pero bueno, sí al evento, al menos de manera virtual, le damos a todas y a todos la bienvenida. Decía que es un placer por varios motivos. En primer lugar, porque tuve la posibilidad como decano de la Facultad de Ciencia Política de acompañar los inicios de este proyecto. Para nosotros fue en aquel momento un privilegio y también una responsabilidad que fuera el único proyecto seleccionado en la convocatoria del 2018, uno de los pocos de América Latina. Sabíamos que iba a redundar en múltiples actividades por la propuesta en sí misma y por, como señalaba, por el trabajo que Victoria hace siempre que asume una responsabilidad. Digo Victoria en nombre de un equipo, un colectivo que siempre ha organizado estos encuentros. Por lo tanto, poder abrir este webinar en mi carácter de rector ahora de la Universidad Nacional de Rosario es realmente un placer y tuve el privilegio de acompañar todas las instancias. Fue también en aquel momento muy importante para nosotros haber quedado seleccionados en la convocatoria, y lo es en este contexto porque estamos en el año, aunque no parezca, porque han pasado tantas cosas este año que parece que todo es abrumador, en el año del centenario de nuestra carrera de Relaciones Internacionales. La verdad que siempre nos gusta decir que es la más antigua de América Latina, y que, a nuestro juicio, por supuesto, es la más prestigiosa de la región. Hay un gran plantel docente, investigadores, muchos colegas que han hecho un gran trabajo en esa historia de 100 años, ya escrita, pero que sienta las bases para pensar un futuro cada vez más grande para nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, para la carrera, en particular para la universidad en su conjunto. Simplemente decirles que comparto el espíritu de esta iniciativa, pero que además entiendo que en el contexto que estamos atravesando, los objetivos son aún más urgentes y más necesarios quizás que cuando se imaginó la convocatoria. La verdad que el mundo que viene post-pandemia seguramente será un mundo en el cual se profundicen las desigualdades, se hagan más visibles las secuelas del fenómeno sanitario al que estamos asistiendo en todas partes del mundo y en nuestra región particularmente, dejarán consecuencias y escenarios muy complejos. Siempre creímos, particularmente en nuestra casa y en el marco de nuestra producción académica, que de los problemas se sale con cooperación, con trabajo colectivo, con integración, con redes construidas. Y creo que en el mundo que viene post-pandemia, más desigual, más estructuralmente desigual, es más necesaria que nunca esa búsqueda de la cooperación, de la integración del trabajo colectivo. Por tanto, nuestra universidad va a hacer un esfuerzo para conducir a esa tarea. Creo que es algo que tenemos que empujar institucionalmente desde cada uno de los espacios y con un particular interés con la Unión Europea. Antes de comenzar este año tan difícil, tuvimos la posibilidad de hacer una alianza estratégica en Bolonia, con la Universidad de Bolonia, para proyectar globalmente a la Universidad Nacional de Rosario. Elegimos Bolonia como primera instancia de acuerdo estratégico interuniversitario, no solo porque es la universidad más antigua de Occidente, sino porque era también una señal de que Europa va a ser para nuestra universidad en esa proyección internacional un lugar clave y estratégico. Y mantener, sostener, profundizar las relaciones con la Unión Europea, con las autoridades, se inscriben en ese registro. Así que manifestarles la alegría, darles la bienvenida a nuestra casa, felicitar de nuevo a Victoria y a todo el equipo por las actividades que han realizado,
y decirles que nuestra universidad está a disposición para construir como estas otras instancias de vinculación que nos conduzcan a ese objetivo tan necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por sus palabras. También lo vamos a liberar porque sabemos que hoy es un día complicado, especialmente para el señor rector, así que... Y además tenemos la dificultad de que la gran ventaja que dan las plataformas, que es que uno pueda generar reuniones como estas con gente de distintos lugares del mundo y encontrarnos, también tiene su contra en que se ponen una reunión tras otras, y uno va pasando lo único que tiene que hacer es girar la silla, pero no pasa, estamos a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche terminamos, pero es un placer, no lo dije recién, pero yo quiero aprovechar acá, como dicen todas las actividades, para reconocer el trabajo que hizo nuestra comunidad de la UNR en el contexto de la pandemia. La verdad que nosotros pudimos sostener casi la totalidad de las actividades académicas, y eso es producto de un gran esfuerzo colectivo, así que felicitaciones y muchas gracias por este esfuerzo también. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tendremos el agrado de escuchar a la señora embajadora Aude Maillot-Coliche, jefa de la delegación de la Unión Europea en Argentina, al señor Javi López, diputado del Parlamento Europeo, al señor Jordi Cañas, también diputado del Parlamento Europeo, y a la señora Mariana Cambiaso, consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Informamos a la audiencia que una vez finalizada la exposición de nuestros invitados, abriremos un breve espacio para preguntas, por lo que agradeceríamos que canalicen sus inquietudes por el chat de la plataforma, indicando a qué institución pertenecen y a quién dirigen su pregunta o consulta. Gracias. Ahora sí, damos lugar a la intervención de la señora Aude Maillot-Coliche, quien se graduó de la Universidad de Lille en 1994, realizando parte de su currículo en las universidades de Warwick, en Reino Unido, y Saarbrücken, en Alemania. Adicionalmente, tiene un título de posgrado en Economía Internacional y Derecho Comunitario, y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas Europeas del Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Tras trabajar en una consultora de asuntos públicos europeos entre 1998 y 2001, estableció la oficina de Bruselas de una compañía francesa líder en comunicación corporativa. La señora Maillot-Coliche se integró a la Comisión Europea en 2001, donde ha trabajado en relaciones europeas y latinoamericanas por 10 años, incluyendo 4 años en Venezuela, donde ejerció el cargo de jefe de la sección política, comercial y de prensa entre 2007 y 2011. Entre 2011 y 2013, la señora Maillot-Coliche se desempeñó en el Departamento de Recursos Humanos de la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. Entre 2013 y 2017 fue embajadora de la Unión Europea en Venezuela y actualmente es embajadora de la Unión Europea en Argentina. Agradecemos mucho su participación y escuchamos su intervención. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes a nuestros amigos diputados europeos que están, y también a la representante de Argentina en la Embajada de Argentina en Bruselas, para quienes es tarde ahora, en la tarde ahora. Y bueno, agradecer de verdad a la Universidad de Rosario por lo que no sabía que era el último proyecto, evento, foro organizado en el contexto del proyecto Jean Monnet, y entonces me da una extraordinaria oportunidad para agradecerle, señora María Victoria Álvarez, por este fantástico trabajo que ha llevado a cabo. Sé que no he podido juntarlos como quería en físico cuando era posible, pero bueno, la buena noticia es que lo puedo hacer hoy y me da esta ocasión. Creo que sus estudiantes tienen mucha suerte de tenerla, así como toda la sociedad civil a quien ha podido también alcanzar todas esas temáticas de relaciones entre la Unión Europea y Argentina, y bueno, un gran agradecimiento, y espero que podamos seguir
con alguna forma de cooperación, incluso si no es directamente a través del programa Erasmus Plus en el futuro. Entonces, obviamente, agradecer también al señor rector y a la concejal Schmuck que nos introdujo a este foro de hoy. Para mí es un gran honor poder compartir este foro con dos diputados europeos muy destacados y que tienen un papel muy importante ahora en el Parlamento Europeo para lo que son las relaciones entre la Unión Europea y Argentina. Entonces voy a enfocar mi exposición sin entrar en demasiados detalles, porque estoy segura de que ellos, así como Mariana Cambiaso de la Embajada Argentina en Bruselas, podrán entrar en más detalle. Pero déjenme empezar con un mensaje que nos dio el canciller de Argentina, el ministro Solá, la semana pasada misma, cuando nos reunimos por primera vez de forma presencial con todos los embajadores europeos y su personal, el ministro Solá, acompañado de su jefe de gabinete. En esa ocasión, este primer intercambio presencial en una gran sala de la Embajada de Alemania aquí en Buenos Aires, el ministro Solá nos dijo que había notado el acompañamiento de la Unión Europea a la Argentina y América Latina y Caribe en su conjunto en el contexto de la pandemia, a pesar de que Europa estaba ella misma luchando en este contexto de pandemia. Así que escuchar ese mensaje obviamente nos agradó como embajadores europeos acreditados ante el gobierno de Argentina, pero también nos confirmó en la decisión política que se tomó desde el principio de esta pandemia, que fue de decir que solo juntos vamos a salir adelante en esta pandemia. Solo juntos porque con la globalización, por los intensos contactos que hay en el mundo de hoy, no se puede resolver esa crisis de manera individual. Y eso ha siempre sido la apuesta de la Unión Europea, la apuesta al multilateralismo, al hecho de que se resuelven problemas a nivel multilateral, que tenemos cada vez más temáticas que se resuelven únicamente gracias a una cooperación, una solidaridad internacional. Eso fue desde ya la crisis del COVID se disparó en Europa en febrero o marzo y ya en el mes de abril la Unión Europea estaba colanzando una gran recaudación de fondos a nivel mundial para poder financiar lo que sería la investigación y la producción de tratamientos, test y vacuna para la COVID-19. Esta operación de recaudación de fondos tuvo un gran éxito y vimos que no solamente gobiernos estaban participando, pero también muchos representantes de la sociedad civil, hasta estrellas de cine, cantantes, etc. Lo que nos demuestra que el método multilateral y el método cooperación y solidaridad internacional no era solamente algo que algunos gobiernos quisieran, pero es una petición de la gente, una petición a nivel mundial. Así que en este contexto de la crisis del COVID, la Unión Europea reforzó su mensaje a favor del multilateralismo y eso totalmente en línea también con lo que la Argentina está defendiendo a nivel multilateral. Concretamente con la Argentina, y con los países en general, pero lo hicimos en Argentina de manera muy fuerte, el concepto de Team Europe que se desarrolló desde Bruselas, de decir que queremos no solamente Unión Europea con su presupuesto de cooperación, pero también los Estados miembros de la Unión Europea con sus herramientas, sus presupuestos, podamos trabajar juntos para ayudar, para cooperar en los países terceros para enfrentar esta crisis del COVID. Y eso funcionó muy bien a nivel internacional y este mensaje de solidaridad ha sido muy bien recibido. En la Argentina ha significado reorientar los fondos de la cooperación que teníamos y pudimos desarrollar apoyos en materia sanitaria, puntualmente, apoyo también a comunidades
Huichi en el norte de Argentina, y también pudimos crear espacios para intercambio de experiencias entre ministerios argentinos y ministerios de varios países europeos sobre la manera en que podemos inventar nuevas políticas económicas y sociales que permiten enfrentar la crisis. Esto dicho es cómo nos proyectamos hacia el exterior, en muy breves palabras. Habría más que decir, pero seguramente otros van a decir más. Me interesaría ahora, porque creo que hace parte también de la temática de este seminario, decir cómo la Unión Europea gestiona ella misma la crisis hacia adentro. Como lo ha dicho profesora, esta crisis no está terminada. Lejos de esto, lamentablemente vemos los rebrotes, así que todos estamos experimentando e intentando encontrar la mejor vía para proteger a los ciudadanos. Pero lo que vemos es que tomar decisiones e implementarlas en democracias a veces es un poco más complicado que en sistemas políticos más autoritarios. Pero eso no nos hace renunciar a lo que es la democracia, porque solamente de esta manera podemos hacer que todas las decisiones puedan también responder a las preocupaciones de todos tipos de círculos de la sociedad civil. Y no hay que renunciar a que el hecho que tomar decisiones puede tomar tiempo, pero que tiene que llegar a la aceptación de todos los implicados. Seguramente los diputados europeos podrán explicar aún mejor lo que es ese concepto de democracia necesaria a nivel europeo y a nivel nacional. El tema de la salud, al principio, no es una competencia de la Unión Europea como tal. Así que al principio de la crisis fue un poco difícil movernos porque no teníamos competencia, pero sí lo que hicimos, porque es lo que sabemos hacer, es crear espacios de intercambios entre los países miembros. Crear también espacios para que puedan entre sí mismos apoyarse. También hicimos todo el esfuerzo de repatriación de ciudadanos europeos. Se coordinó a nivel Unión Europea, obviamente es una competencia de los Estados miembros y se hicieron los Estados miembros el principal del trabajo en eso, pero intentamos coordinarnos para apoyar que los Estados miembros se puedan apoyar entre sí para repatriar sus ciudadanos. Y también desde la Unión Europea lo que hizo es que para facilitar el apoyo a las empresas, a los ciudadanos, flexibilizó muchas reglas que existían en el contexto europeo, reglas en materia fiscales, en la materia de ayuda estatales a las empresas, para permitir a los Estados miembros hacer lo que era necesario para apoyar a los ciudadanos. Eso fue la primera fase. Después, en julio, los Estados miembros se pusieron de acuerdo sobre un gran plan de recuperación post-crisis, o a lo menos de todas maneras durante la crisis, porque es lo que necesitamos ahora. Y el Parlamento Europeo acompañó esa decisión también dándose su opinión, etcétera. Y seguramente vamos a escuchar más sobre esto. Este gran plan de recuperación, ¿qué propone? Propone un plan de recuperación que sea enfocado a reconstruir mejor. Reconstruir mejor significa que si tenemos que endeudarnos para salir de esta crisis, que lo hagamos para las generaciones futuras. Y las generaciones futuras lo que necesitan es un planeta más sano, que pueda justamente continuar a vivir, crecer en mejores condiciones. Así que la recuperación de la Unión Europea que propone para la Unión Europea, pero que también lo está proponiendo para el resto del mundo, es una recuperación verde. Eso es lo que llamamos el Green Deal europeo, que estamos promoviendo. Y a mí me gusta terminar con esta mención porque justamente sé que nos acompañan muchos estudiantes y por eso es para decirles que en el contexto de esta crisis COVID, la Unión Europea apuesta a la solidaridad internacional, al multilateralismo y a un mundo mejor, reconstruido sobre mejores bases que les sirven a ellos, a los jóvenes que después van a poder tener una economía más fuerte, que les dé más oportunidades, pero que no sea una economía que destruya el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora embajadora, por su presentación.
y por sus palabras hacia mi persona especialmente. Le agradezco mucho. Para mí realmente es un honor llevar adelante este tipo de proyectos y tratar de aumentar el conocimiento y la visibilidad de la Unión Europea en nuestra región. Muchas gracias. A continuación, presentamos al señor Javi López, eurodiputado del Partido de los Socialistas de Cataluña y miembro del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo desde 2014. Es copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, titular en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, así como en la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Asimismo, es miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México y de la Conferencia de Presidentes de Delegación, y suplente en la Comisión de Asuntos Exteriores y la Delegación para las Relaciones con el Parlamento Panafricano. En el marco de su actividad política en el ámbito europeo, es miembro de la presidencia del Partido Socialista Europeo y presidente de la Red de Medio Ambiente y Cambio Climático del Partido Socialista Europeo. También participa como miembro nato de la Comisión Ejecutiva del Partido de los Socialistas de Cataluña. Como copresidente de Eurolat y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, trabaja para reforzar una alianza birregional en defensa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, de igualdad de género y la defensa de una globalización justa e inclusiva. Muchas gracias por su participación y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer y participamos con gusto. Además, hacerlo con una universidad, la Universidad de Rosario, pues es especialmente estimulante para nosotros y además compartiendo panel hoy con nuestra embajadora allí en Buenos Aires. Es un auténtico placer y con un colega con el que trabajamos muy a menudo, con Jordi Cañas, hace especialmente gratificante el encuentro. Bueno, yo había pensado en hacer una pequeña presentación sobre lo que creo que pudiéramos hacer y con qué problemas nos encontramos cuando hablamos de relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y una agenda, digamos, para los próximos años en este sentido. Después, seguro que pueden aparecer más preguntas y podemos entrar a lo mejor más en el análisis de lo que ha hecho la Unión Europea durante los últimos meses, qué está cambiando, ¿no? Porque es también un debate muy estimulante que hacía antes referencia a nuestra embajadora. Relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, ¿no? Diría, ¿a qué nos enfrentamos, ¿no? Digamos, riesgos y problemas a los que nos tenemos que enfrentar día a día en estas relaciones. En primer lugar, tan cerca y tan lejos, diría, ¿no? Somos dos continentes que estamos muy cerca porque nos parecemos, tenemos una visión del mundo muy cercana, tenemos lazos culturales, pero no solo eso, ¿no? Agendas compartidas, visiones sobre cómo deberá de ser la gobernanza democrática. Probablemente no compartimos como europeos, como con Latinoamérica, con nadie, una visión sobre el mundo. Pero al mismo tiempo, tan lejos, porque la geografía manda en las relaciones internacionales, de hecho es de lo único que es muy difícil de escapar de la geografía y en la vuelta además a la geopolítica en las relaciones internacionales, algo que ha vuelto durante la última década de forma bastante cruda. La geopolítica hace emerger con más fuerza los mapas como actores vectores de las relaciones internacionales. Y eso es un problema para dos continentes que tienen un mar y una gran distancia entre ellos. En segundo lugar, las prioridades de la Unión Europea, que siendo honestos, durante los últimos 10 años han estado bastante centradas en problemas internos. Hemos tenido una etapa, siendo generosos con nosotros mismos, muy introspectiva, concatenando crisis de alguna forma. Y luego, en materia de política exterior y relaciones internacionales, pues como es evidente, hemos tenido que enfrentar una vecindad absolutamente en llamas, ¿no? Oriente Medio, el norte de África, el este, con atos de conflicto con Rusia, Ucrania, la guerra de Siria y una evidencia conectado con nuestra política exterior, la crisis migratoria, la llegada de refugiados que ha provocado también mucho foco político, como es evidente, ¿no? Por parte de los Estados miembros, nuestra política europea. Y eso hace que buena parte del tiempo y la energía
esté dedicado en nuestra vecindad. Eso es una realidad. Es algo contra lo que Jordi y yo combatimos, digámoslo así, con nuestra vecindad. Y en segundo lugar, porque de forma natural durante los últimos 2 años ha colocado como una de sus prioridades en materia de política exterior la Unión Europea a África. Tiene un sentido y uno de ellos, no solo, pero uno de ellos es obviamente la geografía y que se espera que durante este siglo África duplique o triplique su población, ¿no? Viva el boom demográfico que vivió el siglo pasado Asia, y eso puede tener mucho impacto en nuestro continente. Pues con eso tenemos que lidiar, ¿no? Y en tercer lugar, vosotros podríais hablar mucho mejor y con más conocimiento de vuestra región, pero una realidad fragmentada, como es la de Latinoamérica a día de hoy, con algunos además conflictos que quedan enquistados, acaban haciendo más difícil la articulación de una relación birregional. Luego me haré referencia a eso. Eso es un poco el mapa de lo que tenemos que orillar para consolidar nuestras relaciones entre ambas regiones. Relaciones que además, en términos generales, son de 2 regiones amigas, muy amigas, ¿no? La cuestión para este momento, digamos, del siglo XXI sería cómo convertir esta amistad en una verdadera alianza estratégica en pro de una agenda común en los espacios multilaterales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debiéramos, a mi modo humilde de ver, hacer, ¿no? En primer lugar, la pandemia, como decía nuestra embajadora, nos brinda una fantástica ocasión para colaborar y cooperar, ¿no? Probablemente como con nada, con la pandemia es evidente que la lógica de suma cero en las relaciones internacionales no funciona. Una pandemia que hace que las relaciones humanas todos debiéramos, digamos, actuar conjuntamente. Nadie es seguro hasta que todos estemos seguros, ¿no? Y de forma natural, la sanidad y la pandemia nos empuja, ¿no?, a poder cooperar. ¿Qué quiere decir cooperar en materia de combate contra la COVID? Coordinar nuestra acción, obviamente, y distribución luego de la vacuna. Hoy hemos tenido buenas noticias alrededor de eso y es muy importante en este sentido. Acceso a material médico, conocimiento, tratamientos efectivos. Alrededor de la lucha contra la COVID hay un campo, digamos, en el que trabajar, ¿no? El campo sanitario, y me parece muy evidente. Segundo lugar, una agenda por la recuperación económica común, ¿no? Obviamente a nosotros nos preocupa el impacto que vaya a tener. Nuestras 2 regiones han estado profundamente castigadas por la pandemia, ¿no? Suman 600.000 muertos entre Latinoamérica y Europa, que se dice pronto. Pero luego han llegado medidas de confinamiento y distanciamiento social que básicamente han parado la economía y pueden tener un coste económico y luego social enorme, ¿no? Por eso es muy importante que seamos capaces de construir una agenda, a nuestro modo de ver, conjunta para esta recuperación que va a ser necesaria. ¿Y qué debiera de tener en cuenta? Uno, en Latinoamérica la deuda va a ser uno de los grandes debates, digamos, la necesidad de encontrar esquemas que hagan digerible la actual deuda. Argentina también ha hecho muchos esfuerzos de negociación que hemos seguido durante los últimos meses, ¿no?, en este sentido. En segundo lugar, y vinculado a la deuda, asegurar mecanismos de financiación. Es razonable que la Unión Europea, en esos espacios que comparte, ¿no?, como la CAF, el FMI, el BID, con características muy diferentes, se pueda construir, digamos, una visión y una propuesta conjunta que asegure digestión de la deuda, mecanismos de financiación, que es muy relevante. Pero también diría que, dadas las circunstancias, merece la pena hacer una reflexión alrededor del margen fiscal que tiene hoy la región y que tiene que ver, está muy vinculado a la presión fiscal que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a ganar margen fiscal a los estados de Latinoamérica para que tengan realmente también mecanismos más propios, ¿no?, para hacer frente a lo que será volcar recursos públicos para reactivar una economía que básicamente la hemos obligado a estar en coma y que eso va a tener un coste. Como bien ha explicado también la embajadora, nuestro objetivo desde la Unión Europea es que este volcado de dinero público no sea un desfibrilador, simplemente, sino que sea una herramienta para empujar a nuestra economía hacia el futuro.
y no solo, digamos, reactivarla, sino transformarla. Por eso nuestras prioridades a nivel europeo son el Pacto Verde Europeo, ¿no? El European Green Deal, la voluntad de ser un continente climáticamente neutro en 2050, una carrera que ya ha empezado, que ya ha anunciado objetivos similares Corea del Sur, China, Japón, y que es muy probable que anuncie Estados Unidos a principios del año 2021, y también la digitalización de nuestra economía. En el caso, digamos, de los problemas estructurales de la estructura económica, ¿no? del tejido económico latinoamericano, también debiera de servir para modernizarlo y, sobre todo, no de tener tanta dependencia de las materias primas como sabemos los riesgos que se han visto durante los últimos 5 años, ¿no? Que tenía y colocar mejor sus productos en las cadenas de valor, ser competitivo para las cadenas de valor internacional, ¿no? Eso debiera ser la reflexión que se haga. Tercer lugar, reactivar la relación birregional a nivel que lleva parada, ¿no? Las cumbres Unión Europea-Latinoamérica llevan 5 años parados. Eso tiene una explicación que, digamos, tiene que ver con la crisis en Venezuela, pero al final quien acaba padeciendo esa falta de reuniones de jefes de Estado entre la Unión Europea y Latinoamérica son ambas regiones, ¿no? Las relaciones. Y dadas las circunstancias parece un imperativo que seamos capaces de reactivarlas. Nosotros desde el Parlamento continuamos con nuestro trabajo parlamentario y regional, pero echamos en falta a espacios como este tipo que son de primer nivel. De hecho, ahora existiría la posibilidad, ¿no? Justo con la pandemia, de poder tener una reunión a nivel ministerial. Creíamos que sería una gran oportunidad, ¿no? Para activar esta relación birregional de primer nivel a nivel político. Cuarto, una agenda en favor del multilateralismo y una agenda en las estructuras multilaterales conjunta. Esperemos que las noticias que han llegado de Estados Unidos permitan a esta agenda más recorrido, pero lo cierto es que durante la crisis algunos órganos técnicos hemos visto cómo funcionaban, como la Organización Mundial de la Salud, también hemos visto sus deficiencias, pero las grandes estructuras multilaterales del mundo, bueno, es bastante evidente, ¿no? Que han quedado muy deslocadas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido incapaz durante meses de encontrar un mensaje común. El G20, que durante la crisis financiera del 2008 jugó un papel central en las propuestas, ha tenido un papel absolutamente secundario durante la crisis de la pandemia. El G7, por razones de todos conocidas también. Y son estructuras, un modelo de gobernanza, de cooperación, de diálogo, de normas en el que nosotros estamos profundamente comprometidos, y Latinoamérica también, ¿no? Y sería razonable ser capaces, 50-55 estados como somos en el panorama internacional, reactivar, ¿no? Empujar en este sentido. Y luego son carcasas que han quedado dañadas, digamos, por los últimos años y por la lógica de competencia en la que se está introduciendo, tan peligrosa, ¿no? Que se está introduciendo las relaciones internacionales, pero no solo proteger la carcasa, sino tener una agenda común para la carcasa. Y obviamente esa agenda común, a nuestro modo de ver, sería una globalización justa e inclusiva, con normas, que todo el mundo se aproveche de sus beneficios, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, ¿no? Una agenda positiva que podemos compartir. Este sería el cuarto elemento. Y el quinto elemento tiene que ver con las relaciones bilaterales o subregionales, ¿no? Y aquí un tema central que son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos de carácter bilateral, acuerdos económicos, comerciales, pero son también acuerdos políticos, institucionales, ¿no? Ahora mismo tenemos en proceso de negociación o, digamos, de aprobación 3 muy importantes con Latinoamérica: México, Chile y Mercosur. Tienen características diferentes, porque tanto el de Chile como el de México son modernizaciones. Ya tenemos acuerdos vigentes y lo que estamos haciendo es un nuevo acuerdo, pero es una modernización de un antiguo. Esos 2 acuerdos son de enorme relevancia. El de Chile tiene que ser el primero que pase, digamos. Perdón, el de México es el primero que tiene que pasar. El de Chile está en proceso de negociación aún. Y luego tenemos el acuerdo con Mercosur, en el que
Jordi y yo somos partidarios, digamos, ¿no? O sea, porque se ha convertido, como sabéis, la política comercial en algo muy divisivo políticamente y que también requiere debate. Probablemente requiere debate el acuerdo con Mercosur y encontrar, y eso es lo que quería decir, ¿no?, alguna formulación novedosa alrededor del cambio climático, porque una de las preocupaciones políticas que más emergen con el acuerdo con Mercosur se trata de la política medioambiental de Bolsonaro, ¿no? Hay que decir que el acuerdo, la Unión Europea fue muy innovador en sus acuerdos de carácter de los acuerdos internacionales, acuerdos de asociación en materia de democracia. Inventó a principios de los 90 una cláusula, ¿no?, sobre la protección de la democracia, una cláusula democrática, y lo hizo a raíz de los acuerdos con Argentina, digamos. Sería razonable que tuviéramos ahora mismo, digamos, la voluntad de encontrar alguna cláusula esencial para el acuerdo vinculada a los acuerdos de París. Esa es mi opinión, y teniendo en cuenta que sería razonable que esto pasara, que tiene un impacto para las relaciones con Latinoamérica y con Argentina enorme, ¿no? Eso permitiría completar casi el 85% de la población latinoamericana integrada en relaciones comerciales y políticas de primer nivel con la Unión Europea. Y por último, ya que estamos también con una universidad argentina, digamos, ¿qué es lo que yo pienso que se pudiera hacer? Digamos, como una idea en tanto relaciones Unión Europea-Argentina, que es una idea que el Parlamento ha deslizado en alguna ocasión, es la calificación de socio estratégico de Argentina. Para la Unión Europea tiene esa calificación Brasil y México. Históricamente, eso, digamos, significa que calificas tus relaciones, digamos, de absolutamente prioritarias, ¿no? Es gratis, con lo que es más fácil de hacer. No requiere unas enormes negociaciones, pero coloca, digamos, en el foco de tus prioridades políticas y relaciones institucionales a el país. Bueno, la cuestión aquí es ¿por qué Argentina, ¿no? Que es lo que todo el mundo te puede preguntar. Y la respuesta sería, a mi modo de ver, es porque Argentina es el tercer país de Latinoamérica que está en el G20. Y sería razonable que la Unión Europea, en los tres países que están en el G20, tuvieran una calificación de este tipo. Porque siempre existe una cierta competencia, ¿no?, con Colombia sobre las relaciones. Y de hecho, yo sé que Colombia está trabajando en hacer un upgrading de las relaciones políticas, ¿no?, con un convenio, un protocolo, un memorándum con el Servicio de Acción Exterior. Con lo que sería razonable que encontráramos una fórmula para vehicular este tipo para aumentar la intensidad de las relaciones. Yo creo que no se ha encontrado una salida así porque siempre Mercosur, el acuerdo como tal, lo ha acabado centrando todo nuestro trabajo, pero si queremos hablar de relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea, y que estamos hablando con una universidad argentina, es una idea que ha aparecido en algunos, yo al menos la defiendo en el Parlamento, que ha aparecido en algunos lugares y me parece de interés. Y con esto quería acabar diciendo que creo que el valor añadido de las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica es, en un mundo de competencia, en donde además es probable que Estados Unidos y de alguna forma también China, ¿no?, acabe utilizando proxies para su competencia, es decir, terceras regiones, terceros países, y que todos de alguna forma nos podamos ver en un fuego cruzado entre ambos, ¿no?, y entre también algunos países que juegan un lenguaje muy duro, ¿no?, fuerzas que juegan un lenguaje muy duro en las relaciones internacionales. Nuestra vocación es construir lazos que vayan en pro no de la dependencia, sino de la autonomía de ambos. Y eso es un valor añadido en un mundo que juega un lenguaje muy crudo, como el actual, de enorme importancia, sinceramente. Pero luego podemos continuar hablando también de lo que pasa en la Unión Europea, si queréis. Muy bien, muchísimas gracias, señor López, por su presentación. Seguramente habrá luego preguntas también. A continuación vamos a escuchar la presentación del señor Jordi Cañas, diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo desde 2019, integrado en el grupo liberal Renew Europe.
Es miembro de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Peticiones, de Empleo y Asuntos Sociales y de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Es vicepresidente primero de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, miembro de la Delegación de Relaciones con Mercosur y de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, tras su militancia en el Partido de los Socialistas de Cataluña, se afilió a Ciudadanos en 2007. Fue miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos entre 2007 y 2015, secretaria de Acción Política en los periodos 2007-2009 y 2012-2014. A su vez fue secretario de Comunicación entre 2009 y 2012 y fue el portavoz nacional de Ciudadanos entre 2008 y 2012. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña en la 9ª y 10ª legislatura y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos entre 2010 y 2014. También ha sido asesor de la Delegación de Ciudadanos del Parlamento Europeo desde noviembre de 2014 hasta mayo del 2019. Ha sido una figura clave en la construcción del proyecto político de Ciudadanos y una voz fundamental contra el separatismo catalán. Muchas gracias por participar de esta actividad. Lo escuchamos. Gracias, María Victoria. Cuando uno escucha una cosa tan larga, sabe que tiene más pasado que futuro, ¿no? Y dices, bueno, aquí lo interesante es hablar de futuro y a uno ya le queda cada vez menos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, os agradezco la presentación, os agradezco extraordinariamente la invitación que me habéis cursado para participar en este foro de debate. Especialmente honrado por participar en la Universidad Nacional de Rosario, una universidad con un altísimo prestigio, que está, bueno, creo que está radicado en Santa Fe, que teníamos que haber ido, Javi, en mayo pasado para celebrar la conferencia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que desgraciadamente pues, fue el inicio de la pandemia y nos impidió asistir. La verdad, teníamos muchísima ilusión por participar, por ir a Argentina, por ir a Santa Fe y poder desarrollar ahí las labores de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que, como insisto en repetir, reúne a casi 1.000 millones bueno, a los representantes democráticos de casi 1.000 millones o más de 1.000 millones de ciudadanos en el mundo, ¿no? Que siempre me gusta destacar este dato porque me parece fantástico, ¿no? Representantes democráticos que se reúnen y representan a más de 1.000 millones de personas que comparten valores y principios democráticos transatlánticos, ¿no? Creo que es un elemento muy importante destacar. Agradecer también, evidentemente, y me gusta compartir espacio y debate con la embajadora de la Unión Europea, con la querida Aude, con la cual tenemos unas relaciones muy estrechas y que colaboramos intensamente, evidentemente con María Victoria, con Javi, que es un buen amigo y compañero ahora de responsabilidades en el Parlamento Europeo, pero somos especialmente, y eso creo que insisto mucho, que en política es un elemento clave, somos buenos amigos, a pesar de a veces discrepancias ideológicas. Y también agradecerle a Mariana Cambiaso, ¿no? Que la conocimos en Bruselas, y por lo tanto es un honor participar con vosotros. Y sin más dilación, no querría extenderme mucho. Creo que ya tanto la embajadora como Javi han definido bien el momento en el que estamos. Y simplemente como reflexiones hacia vuela pluma, ¿no? Estamos en un proyecto de Jean Monnet, ¿no? Jean Monnet es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, junto con Adenauer, con Schuman, con Gasperi. Y a Jean Monnet se le conocen muchas frases, es uno de los autores, de los responsables intelectuales de la idea de Europa, ¿no? Ese proyecto tan complejo, tan impresionante, tan único en la historia de la humanidad como es la Unión Europea. Jean Monnet tenía algunas frases muy interesantes que se han utilizado y que recurrentemente salen siempre que la Unión Europea se encuentra frente a desafíos o a retos, ¿no? Decía Jean Monnet que los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante las crisis. Y es evidente que estamos en un momento de necesidad y de cambio. Y probablemente por primera vez esa necesidad y ese cambio es global. Sé que las crisis financieras nos sumen a todos en problemas transversales y comunes, pero esta es una crisis que va más allá de lo económico. Esta es una crisis que es evidentemente sanitaria, en primera instancia. A todos nos preocupa especialmente el coste en vidas humanas
y el coste que va a tener en las secuelas en muchas de las personas que están padeciendo la enfermedad. Estamos todavía metidos directamente en esta gran crisis, en este gran momento político, en este gran momento de la humanidad, económico, político, humano, social, este momento rótula en la historia de la humanidad, como es el... Y creo que no, yo creo que todos acertamos en saber que no estamos exagerando, en que este es un momento que recordaremos, los que estamos aquí y en el futuro. Este será un momento histórico. Yo que soy de formación de historiador, la historia necesita unos momentos y este es uno. Este será uno. Bueno, pues ese momento de crisis es global porque globalmente nos enfrenta a una crisis global. No quiero hacer un juego de palabras. Nos enfrenta a una crisis global, a un debate global de problemas globales, sanitarios, económicos, sin duda, sociales, políticos y también personales. Es un momento de reflexiones de qué somos como personas, qué somos como individuos, qué somos como familias, qué somos como sociedades, qué somos como países y qué somos como humanidad, ¿no? Y lejos de cierta retórica en la cual todos nos acostumbramos, y especialmente los políticos, a manejar y a navegar, es cierto que es difícil cuando uno vive los momentos ser consciente de la gravedad, de la profundidad y de la oportunidad que significa estar en ellos, porque es muy difícil, vivimos la miopía del corto plazo. Pero yo creo que aquellos que desde responsabilidades políticas o académicas o sociales o económicas tienen la posibilidad, tenemos que dar unos cuantos pasos atrás de vez en cuando e intentar abrir el foco y ver dónde estamos, ¿no? Y como decía, las necesidades se generan en las crisis y en la necesidad tenemos que decidir. Y estamos en un momento de muchas decisiones acerca de qué modelo sanitario. O sea, la crisis nos ha enfrentado como un espejo, nos ha enfrentado, nos ha reflejado nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y especialmente ha significado nuestras debilidades, y por lo tanto, ahora toca resolverlas, darles una respuesta a corto plazo, que evidentemente se fundamenta en ensayo y error en muchas ocasiones, pero aquellos que estamos, como decía antes, metidos en el debate público, en la reflexión pública, nos obligan a ver las decisiones que adoptemos transversales a futuro, en qué dirección las vamos a adoptar, ¿no? Porque es cierto que la necesidad nos obliga e impulsa los cambios, pero los cambios no siempre van a mejor. Tenemos una cierta idea, un poco de una cierta tradición del análisis histórico casi marxista, ¿no? Una especie como de hegeliano, ¿no? Donde siempre hay un avance. Y a lo mejor nos encontramos en un momento donde no es necesariamente un avance lo que vaya a surgir de las decisiones que adoptemos, ¿no? Es cierto que nos toca tomar decisiones, pero esas decisiones pueden poner en cuestión algunos de los avances que habíamos adoptado. Pongo un ejemplo, ¿no? Estamos siempre hablando de que este es un momento donde parece que es evidente que ante problemas globales hay que adoptar decisiones globales, que hay que reforzar los lazos multilaterales, que hay que reforzar las estrategias de cooperación, de coordinación, de solidaridad, pero también hay una tentación muy potente en ir en la dirección contraria, que es el aislacionismo, el proteccionismo nacionalista, el nacionalismo, el populismo, porque da respuestas sencillas a problemas complejos y obtiene réditos políticos, ¿no? Porque en definitiva los políticos son los que van a tomar las decisiones. Evidentemente va a haber detrás una sociedad civil que impulse, que oriente, pero al final van a ser los responsables políticos los que determinen un discurso público, ¿no? Y ese, por lo tanto, creo que es uno de nuestros principales retos, ¿no? Y esos cambios que tienen que sucederse, que decía que tienen unas magnitudes probablemente únicas en la historia contemporánea, que son, como decía, cambios humanos, culturales, sociales, económicos y políticos, parten de realidades diferentes a ambos lados del Atlántico, ¿no? Estamos aquí en un foro de encuentro transatlántico entre Europa y América Latina, entre Europa y, en concreto, nuestros amigos argentinos, y partimos de realidades muy diferentes, ¿no? La respuesta que ha dado Europa y la respuesta que han dado los países latinoamericanos. En primer lugar, la respuesta que ha dado Europa ha sido, por un lado, en aquello que tenemos como
estructuras políticas coordinadas ha sido muy efectiva por primera vez. O sea, Europa ha estado a la altura, pero los estados no. Europa, como institucionalmente, ha sido ágil y rápida a la hora de dar una respuesta económica, con un potente impulso político, de decir, es el momento de aumentar el gasto público, es el momento de aumentar un gasto público orientado a dar una respuesta sanitaria, pero también para recuperar y evitar el colapso económico y para impulsar unos cambios políticos económicos, como decía muy bien antes Javi, orientado hacia una estrategia de crecimiento sostenible en ámbitos como la digitalización, la economía circular, la economía verde, con un potente impulso económico de un endeudamiento de 750.000 millones de euros. Que, por cierto, hay cola para comprar esa deuda europea, ¿no? Es decir, hemos intentado o hemos conseguido en aquello que tenemos como institución regional, que es la Unión Europea, dar una respuesta, se ha dado rápida y hemos visto que el fallo estaba en los estados, porque en aquellos elementos donde Europa no tiene las competencias, no ha habido coordinación entre los estados, ni lo hubo en la primera ola, como dicen, que yo no creo en eso de las olas, pero bueno, es igual, para que nos entendamos. A principios de la pandemia, febrero, marzo, abril, hubo un auténtico desbarajuste entre los estados, una falta de coordinación monstruosa, que de alguna forma un poco menor, pero seguimos viendo a día de hoy que en esta segunda ola, ¿no?, del repunte, al menos en Europa, ¿no? Pero Europa ha funcionado como institución regional y, en cambio, los países no han funcionado, ¿no? Pero, repito, como institución regional hemos dado una respuesta rápida, ágil y potente ante la crisis. Pero esa respuesta a nivel regional latinoamericano es evidentemente muy diferente. Y os pongo el ejemplo vuestro de Argentina, ¿no? Un país que tiene un problema con la deuda monstruoso, lamento decirlo así, tiene muy poco margen, a no ser que haya unas decisiones, unos instrumentos que permitan, no solo al gobierno argentino, sino al conjunto de los gobiernos de la región, tener mecanismos para conseguir implementar esos cambios que la crisis obliga a hacer, ¿no? Por lo tanto, es lógico que intentemos acercarnos al problema de una forma homogénea y transversal, pero es cierto que las realidades de las cuales partimos son diferentes, ¿no? Eso no quita, como decía, que los cambios y los retos no sean compartidos. Y ese es el elemento, al menos el elemento importante que tenemos que manejar en este debate, ¿no? Es evidente que algunos pensamos que esta crisis o una de las respuestas que demos a esta crisis tiene que pasar por un refuerzo de los modelos de estado de bienestar, por una transformación de los modelos productivos, económicos y del trabajo, por unas transformaciones evidentemente sociales, por unas transformaciones políticas que mejoren la gobernanza estatal y regional para dar respuesta coordinada a problemas que probablemente sean más habituales de lo que han sucedido hasta ahora. Las pandemias parece que va a ser algo menos inusual de lo que hasta ahora habían sido. Y unos cambios y un refuerzo de las relaciones internacionales de cara a mejorar las instituciones multilaterales, ¿no? No solo la OMS, que hemos visto que ha tenido, bueno, pues, algunos problemas, sino también el FMI, la ONU, como decía Javi, pero también la OMC, que está en un problema está abierta un poco en canal. Es decir, estamos en un momento realmente muy, muy estimulante, muy interesante, probablemente decisivo a corto, medio y largo plazo, que el futuro dependerá en buena medida de cómo orientemos y cómo empecemos a orientar cada una de las medidas que estemos adoptando, ¿no? Y aquí, en el caso que nos ocupa, la cooperación transatlántica es vital. Primero, el refuerzo de la cooperación regional. En Europa tenemos y estamos reflexionando mucho cómo podemos mejorar la cooperación regional para que la Unión Europea tenga responsabilidades en aquellas esferas, como por ejemplo una Agencia Europea de la Salud Común, para poder articular una respuesta común ante problemas que no entienden de fronteras, ¿no? Y eso en el otro lado del Atlántico yo creo que obligaría a implementar e impulsar y reforzar los modelos de integración regional, por ejemplo, en el caso de ocupar Argentina, a Mercosur, pero no solo Mercosur, sino ir paulatinamente a una integración regional de toda América Latina y el Caribe. Eso sería el ideal. El ideal, no copiando la experiencia europea, sino adaptando ese modelo de integración regional a las propias realidades de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Pero sí el refuerzo, primero, de esa integración regional
y después de una integración transatlántica de mecanismos de cooperación transatlánticos. Y ahí los acuerdos son clave. Yo decía bien Javi, pero el acuerdo de Mercosur es no la primera, pero sí sin duda es el más potente y el más importante de nuestros acuerdos de asociación. De asociación, no solo económica, sino política, económica, social, cultural, de dos regiones que están llamadas a entenderse en ese mundo donde los mapas vuelven a importar. Siempre ha importado mucho. El de los mapas existía desde Kaplan, pero aún así parece que vuelven a estar encima de la mesa. Vuelve a haber un mundo que deja de ser bipolar para ser multipolar, donde las relaciones entre diferentes regiones son claves. Y Europa y América Latina están no condenadas, están obligadas, y tenemos que hacerlo de una forma estimulante, positiva, llamadas a integrarse, porque compartimos valores, ya no solo los culturales, humanos, que todos conocemos, no volveremos a esa retórica, sino que además, detrás de eso, unimos una forma de entender cómo vemos el mundo, y eso es muy relevante. Por lo tanto, y sin querer extenderme ya más, me gustaría que de estas experiencias compartidas, de estos programas que la Unión Europea impulsa, entendiésemos que es importante que aquí y allá, en ambos lados del Atlántico, entendamos que nuestras alianzas son importantes, que tenemos que conjurarnos para conseguirlas, superando las dificultades, con una voluntad real de integración y de colaboración transatlántica, porque el mundo es un espacio cada día más complejo, donde tener aliados y socios es muy importante para dar respuestas. ¿Para quién? Para nuestros ciudadanos, porque todo lo que hagamos como responsables políticos, académicos, sociales, tiene que tener siempre un objetivo: mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y las alianzas regionales, las alianzas estratégicas, la conexión transatlántica entre dos regiones llamadas a entenderse cada vez más, será muy importante para garantizar a nuestros ciudadanos una vida mejor y más digna, ahora y en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, señor Cañas, por su participación, por su excelente exposición. Y ahora le vamos a dar la palabra escucharemos la presentación de la señora Mariana Cambiaso, abogada por la Universidad de Buenos Aires, con orientación de Derecho Administrativo, es egresada del Instituto del Servicio Exterior de la República Argentina, prestó funciones en la Dirección de Países Limítrofes de la Subsecretaría de Política Latinoamericana, en la Embajada de la República Argentina en la India, en la Dirección General de Asuntos Populares, Dirección de Migraciones Internacionales, y hasta hace unos meses en la sección política de la Misión Argentina ante la Unión Europea. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Muchas gracias por su participación y le damos la palabra. Hola, buenos días, espero que se escuche bien. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar compartiendo este distinguido panel, nada más ni nada menos que con la embajadora Aude Mayot y con Jordi Cañas y Javi López, a los que tuve el gusto de conocer cuando estuve destinada en Bruselas los últimos años. En este momento estoy de vuelta en Buenos Aires, en la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que la tercera intervención estuvo nuestra directora general, Belén Bogado, participando también de este ciclo Jean Monnet. Estuvo el director de Multilaterales, Juan Ignacio Rocatagliata, y hoy me toca acompañarlos en este evento de cierre, y de nuevo les agradezco la convocatoria, y nuevamente me siento muy honrada. La idea de la exposición, o lo que yo tenía pensado compartir con ustedes, era más bien la experiencia bilateral, ¿no?, de la cooperación, hablando no tanto desde las alianzas birregionales, América Latina, Unión Europea, sino más bien desde la Argentina, y cuáles fueron las últimas acciones y las más recientes que llevamos adelante para enfrentar esta pandemia que nos sorprendió, nos afecta a todos, y cuyas consecuencias todavía desconocemos, porque se sigue desarrollando. Eso lo voy a dejar para el final, pero lo adelanto aquí brevemente. En julio
de este año llevamos adelante la mesa del diálogo del Programa Regional Eurosocial, poniendo o priorizando acciones estratégicas para la hoja de ruta 2021, con aquellas acciones que apoyen las iniciativas que den respuesta a los efectos económicos, sociales y de salud que tiene la pandemia COVID. En septiembre de este año llevamos adelante una mesa COVID con varios ministerios, y bueno, y también los programas regionales que se implementan en la cooperación entre la Unión Europea y Argentina se fueron adaptando para hacer frente a este desafío. Pero bueno, para enmarcar un poco más la presentación, hacer referencia a que la Unión Europea y Argentina tienen una extensa trayectoria en materia de cooperación internacional, que obviamente, como dijeron los expositores, está potenciada por lazos históricos, culturales, un pasado común, una comunidad de intereses, posiciones similares en los foros multilaterales, y más que nada organizada en torno a los objetivos que compartimos, que están planteados por la Agenda 2030. El acuerdo marco en el que se marca la cooperación entre la Argentina y la Unión Europea es el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económico que se suscribió en 1990, que establece un seguimiento plurianual a través de las comisiones mixtas, y sin ir más lejos, próximamente vamos a tener nuestra comisión mixta que aborda diferentes diálogos políticos, pero entre ellos tiene un capítulo específicamente dedicado a la cooperación internacional. Esta cooperación tiene la particularidad de que se enmarca en un ciclo presupuestario de la Unión Europea que abarca el 2014-2020, es un ciclo que todavía está en ejecución, pero a la vez se está planificando el próximo marco financiero plurianual que va a abarcar el periodo 2021-2027. Con respecto al marco financiero 2014-2020, vale la pena señalar que introduce un criterio de diferenciación a partir del cual los países de renta media alta, que en el caso de Argentina y gran parte de la región, hace que la cooperación a partir de este ciclo presupuestario se enmarque principalmente en torno a programas regionales y temáticos en lugar de asignaciones bilaterales, como era antes. Cabe señalar también que en el transcurso o en la ejecución de este marco plurianual 2014-2020 se fueron produciendo hitos, como fue en el 2015 la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son universales y nos involucran a todos independientemente de nuestros niveles de ingreso. La Unión Europea acomodó e inició un proceso de reflexión a partir del nuevo Consenso para el Desarrollo que se dio a conocer en el 2017, y posteriormente una comunicación conjunta para América Latina que se dio a conocer en el 2019, donde básicamente se enmarca esta reflexión que busca un nuevo paradigma en el concepto de desarrollo que se acomode a la Agenda 2030 con objetivos de desarrollo sustentables universales que se nos aplican a todos. La Unión Europea acompañó el proceso de reflexión y acompañó a los países de renta media a partir del lanzamiento de una facilidad que se llamó Desarrollo en Transición, que junto con el Centro de Desarrollo de la OCDE y la CEPAL, tiene 4 componentes que se dedican precisamente a analizar las variables multidimensionales del desarrollo y cuáles son las brechas y los desafíos que enfrentan los países en transición a mayores niveles de ingreso. Empieza a visualizarse la cooperación internacional como inclusiva para acompañar a los países en todos los niveles de desarrollo, que se construya en torno a las prioridades y estrategias nacionales de cada país, reforzando sus capacidades domésticas y a partir de estrategias integrales que busque ampliar las herramientas de cooperación, saliendo de la visión tradicional norte-sur y buscar nuevas herramientas con enfoques a medidas, entendiendo que no va a ser posible cumplir con las metas de la Agenda 2030 si no se aborda en todos los países el desafío de la pobreza y la desigualdad, y porque además los países en desarrollo más avanzados también tienen influencia regional y tienen una función también como fuentes de estabilidad.
Actualmente nuestro país lleva adelante en este nuevo marco presupuestario y con estas características que les comentaba, más de 40 acciones de cooperación birregional, principalmente a través de los programas regionales que en la Comisión Europea lleva adelante la DGDEVCO, que creo que próximamente va a cambiar el nombre porque ahora es la nueva comisaria de asociaciones internacionales, y a través de un instrumento que se llama Instrumento de Partenariado e Instrumento de Democracia y Derechos Humanos, que son los 3 instrumentos presupuestarios. Hay uno que se llama DCI, es un instrumento que apoya a los programas regionales y que proveen el sustento financiero a estas acciones de cooperación. Como les decía, los programas regionales adaptaron su implementación a los desafíos planteados por la pandemia, con la mesa COVID y también con acciones de asistencia humanitaria que se llevaron adelante en Salta recientemente a raíz de la emergencia declarada en 3 departamentos en esa provincia. Volviendo un poco a los programas regionales, estos programas se enmarcan en el marco presupuestario 2014-2020 y básicamente abordan el vínculo entre seguridad y desarrollo, buena gobernanza y equidad social, crecimiento integrador y sostenible, sostenibilidad medioambiental y cambio climático, y la enseñanza superior en América Latina. Como prueba o como ejemplo más concreto de esta cooperación es este intercambio que estamos teniendo, porque en el marco de uno de los programas regionales más emblemáticos de educación superior, que se llama Erasmus+, que tiene 4 componentes, uno de sus componentes son estos programas Jean Monnet, y nosotros estamos en este momento intercambiando en uno de estos componentes de estos programas regionales. Pero como les decía, los programas regionales en curso, algunos son muy emblemáticos, como en el caso de Erasmus, en el caso de Eurosocial, o en el caso de Alinvest, que llevan varias ediciones. En el caso de Alinvest lleva 2 décadas de ejecución, y se diseñan en conjunto con las 2 regiones. Algunos de estos programas abarcan la totalidad de la región, los 33 países de la CELAC, como es el caso de Copolad, otros no, un promedio de 18 países, pero bueno, para que se diseñen o para la definición de las prioridades estratégicas se realizaron varias reuniones birregionales y luego comenzó la implementación. En el caso de Alinvest lleva 2 décadas de existencia, promueve la internalización, la productividad y la vinculación de las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Euroclima Plus también es un programa que tiene 88 millones de euros, creo, asignado, más de 7 componentes, 3 componentes transversales, y básicamente apoya todo lo que tenga que ver con políticas de cambio climático y desarrollo resiliente en diferentes componentes. Erasmus+, que es el programa que nos convoca, tiene 4 componentes, uno de ellos Jean Monnet, que es un programa de movilidad y educación superior. Y quiero detenerme más que nada, bueno, hay un programa que se llama Adelante, que es bastante significativo, porque es un programa que empieza a partir del 2015-2016 y que tiene la particularidad de que su modalidad básica de implementación es la cooperación triangular, en el marco de esta reflexión que les comentaba y en la búsqueda de nuevas herramientas y nuevas modalidades de ejecución de la cooperación. Pero bueno, en la reunión que nos convoca hoy, que es cómo se fueron adaptando estos programas al desafío de la pandemia, vale la pena señalar la reunión del 13 de julio de la Mesa País del programa Eurosocial. El programa Eurosocial es un programa que trabaja sobre la cohesión social y el fortalecimiento institucional a partir del diseño y la implementación de políticas públicas y aprendizaje entre pares. En julio del 2020, lo que se hizo fue una priorización estratégica de las demandas presentadas por más de 34 demandas, o 34 demandas de diferentes ministerios de la Administración Pública Nacional en torno al eje de gobernanza, políticas sociales y política de género. Lo que tuvo de novedoso este año, la priorización de la hoja de ruta 2021, fue que se puso a la respuesta a los desafíos del COVID como eje estructurante de las prioridades a la hora de definir las acciones para el próximo año. Los criterios para la priorización fueron la pertinencia,
es decir, que estas acciones se enmarquen en las políticas públicas priorizadas por el gobierno nacional, el impacto de las acciones propuestas, que estén orientadas a resultados y que estén principalmente enfocadas en paliar los efectos de la pandemia, tanto en el corto como en el mediano plazo, la intersectorialidad, que son propuestas que promuevan un trabajo articulado entre varios órganos de la administración, y la coordinación, porque como ustedes saben, en el marco de estos programas regionales, hay otras acciones que se implementan con el instrumento de partenariado y acciones globales, como por ejemplo en temas de género, el programa Spotlight, y la idea era que las iniciativas que se aprueben para el 2021 no se solapen con otras iniciativas que lleva adelante la Unión Europea en el marco de otros programas. Esta mesa de Eurosocial se replicó con otras acciones, por ejemplo el programa del Pacto, que es un programa que tiene 3 componentes sobre la cadena penitenciaria, el sistema de justicia y el componente policial. Creó un canal COVID a partir de webinarios que facilitaron experiencias sobre buenas prácticas implementadas en la Unión Europea que podían llegar a ser de utilidad a los países que participan del programa. El programa Eurofront, que es un programa que trabaja sobre 2 ejes, trata y tráfico y gestión integrada de fronteras, que creo que entregaron kits de detección en puestos fronterizos, y a su vez organizaron webinar de mejores prácticas sobre medidas implementadas en frontera con motivo de la pandemia. Y bueno, para no extenderme más y ya ir cerrando, referirme a la mesa COVID. Esta mesa se llevó adelante, si mal no recuerdo, el 11 de septiembre, participaron además de la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Desarrollo Social y el Ministerio de Medio Ambiente, junto a la delegación de la UE en Buenos Aires. El objetivo fue un poco coordinar las acciones que se están llevando adelante en el marco de todos estos programas regionales para asegurar su monitoreo y supervisión. Se mantuvieron intercambios sobre 3 ejes: el tema de protocolos laborales y seguridad en los lugares de trabajo, políticas sociales, políticas de acompañamiento en temas de seguridad alimentaria, y cabe señalar también que en mayo de este año, el 9 de mayo, se lanzaron 2 convocatorias específicas dirigidas a la sociedad civil, una en el marco del Instrumento de Democracia y Derechos Humanos para poblaciones vulnerables, y otra exclusivamente para la sociedad civil, que bueno, se dieron a conocer por cerca de 6 millones de euros, y se dieron a conocer también este año, en mayo, a través de la delegación de la UE en Buenos Aires. Para cerrar, volver a reiterar que hemos desarrollado una extensa agenda de trabajo que se fortaleció para hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, que hemos estado trabajando junto con la Unión Europea en la identificación de las áreas prioritarias en el marco de la discusión del nuevo marco financiero 21-27, que en este marco hemos subrayado el sentido estratégico que creemos que tiene que tener la cooperación para constituir un aporte efectivo en áreas claves como la cohesión social, el medio ambiente, la digitalización, la educación, la innovación, la productividad, como eje y centro de la cooperación futura durante los próximos 7 años, que valoramos todos los esfuerzos que se están realizando para garantizar que estas acciones de cooperación que llevamos adelante se alineen con las prioridades nacionales, que en un escenario como el actual, marcado por el impacto de la pandemia, es indispensable reforzar el rol de la cooperación internacional, y creemos también que el multilateralismo es el único camino para la recuperación, con solidaridad y entre todos. Y para terminar, que para que la cooperación internacional constituya un aporte efectivo, es fundamental darle un sentido estratégico y que acompañe los planes de desarrollo nacionales y las capacidades nacionales. Esto es lo que buscamos promover, y pensar a la cooperación internacional bajo un nuevo paradigma que permita que todos los países, incluidos aquellos de ingreso medio o alto,
puedan participar de todas las acciones de cooperación técnica y financiera, y agradecerles nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por tu participación, y agradecemos a los 4 disertantes por sus interesantes presentaciones. A continuación tenemos unos minutitos para tomar algunas preguntas del público. Como les decía, si pueden hacerlo a través del chat, y hasta que alguien se anime, me permito hacer una pregunta al panel. Por supuesto, quien quiera responderla lo puede hacer. Las proyecciones de la CEPAL están mostrando datos sumamente preocupantes, datos tremendos de las consecuencias de la pandemia en América Latina y el Caribe, no solamente con índices de aumento, digamos, aumento en los índices de pobreza, sino también de pobreza extrema, con lo cual estamos frente a un contexto de nuevo aumento de desigualdad social, ¿sí? En este sentido, digamos, me da la impresión de que la cooperación entre Unión Europea, América Latina y Caribe había logrado hasta este momento avanzar en muchísimos temas, y tal vez el contexto de pandemia o post-pandemia nos enfrente al desafío de tener que volver a hablar de algunos temas que aparentemente estaban ya bastante superados en la cooperación birregional. No sé si es esta la opinión que algunos de ustedes tienen, si comparten o no esta idea. No sé si quiere contestar la señora embajadora. Pues solamente muy cortamente, lo que creo es que hemos visto en la pandemia que los fenómenos que estaban presentes se aceleraron en el contexto de la pandemia. Entonces eso es verdad en muchos ámbitos, ¿no? Tenemos un desafío en el mundo entero y en América Latina con el tema también de la democracia, de la gobernanza. Pero todos los temas de pobreza obviamente siempre fueron muy presentes, el tema de la cohesión social, y la cohesión social se traduce en muchos temas, porque se traduce también no solamente en términos, diría, económicos y socioeconómicos, pero se ve que eso es un alimento para la polarización política. Y eso vemos que tiene muchos impactos negativos en nuestras sociedades. Entonces lo que veo es más una homogeneización de los problemas. Entonces cada vez más el sentimiento que el intercambio de políticas públicas tiene que hacerse de ambos lados, y yo creo que eso se va a hacer. La cooperación hacia el futuro entre la Unión Europea y América Latina va a cambiar como métodos, porque estamos en un nuevo periodo financiero, y habrá probablemente una adaptación mucho más cercana a lo que en cada país queremos promover. Entonces tendremos que tener la mirada en estas cuestiones, pero también tener la mirada en lo que hemos ya evocado, es decir, cómo recuperar de la crisis de COVID, la recuperación verde, la digitalización, y eso va a ser parte muy fuerte de nuestra cooperación hacia el futuro. Bien, muchísimas gracias. No veo preguntas en el chat, están todos muy tímidos. Entonces, yo si quieres, María Victoria, me gustaría apuntar alguna... Sí, no muy brevemente, ¿no? Porque un poco insistiendo en lo que decíamos antes, ¿no? Los retos a los cuales nos enfrenta esta pandemia, ¿no? No son retos nuevos. Lo que simplemente es que la pandemia ha desnudado nuestras carencias, nuestras ineficiencias, nuestros límites. Entonces, a mí me parece muy bien que tengamos unos objetivos compartidos, ¿no? El tema de desarrollo sostenible, la economía digitalizada, la economía verde, pero tenemos unas realidades socioeconómicas muy diferentes. Entonces, lo digo porque muchas veces tenemos una visión desde Europa un tanto, no sé si distorsionada, pero
no exacta o falta de percepción de la realidad tan diversa de una región tan diferente, con tantos contrastes, tan heterogénea como América Latina, ¿no? Europa también es heterogénea, también es diferente. Tenemos situaciones donde la pandemia ha impactado más. Nosotros somos españoles y en España el impacto, dado nuestro propio modelo económico, muy vinculado al turismo y a los servicios, ha sido mucho más dura que en Alemania, más orientada a la industria. Es decirte que Europa tampoco es ajena a la heterogeneidad, pero de cara a entender, como decía antes, ¿no?, qué respuestas tenemos que dar, tenemos que primero identificar cuáles son los problemas estructurales que tiene la región, en este caso América Latina, que es evidentemente en primera instancia económico, que tiene evidentemente un reflejo directo en los problemas sociales, de desigualdad, de pobreza extrema, que en las últimas décadas había habido unos avances, pero que se han demostrado muy frágiles, y que por lo tanto hay que atacar la raíz del problema, que es una estructura económica pues que evidentemente no es suficiente como para proporcionar, o como mínimo no está distribuida de una forma adecuada como para proporcionar una mejor calidad de vida a una parte importante de los ciudadanos, ¿no? Y eso encontramos y lo sumamos a problemas de gobernanza específica de muchos de los países. Y eso pone en cuestión, pues algunas veces, incluso los propios modelos democráticos, porque las democracias, como las entendemos en Europa, además de ser un mecanismo de elección de nuestros representantes, es un espacio político que proporciona servicios y una red de asistencia en sanidad, en educación, en derechos sociales, que forma parte de esa lógica, ¿no?, de cómo nos gobernamos, ¿no? Entonces, cuando todo fracasa, cuando hay una economía informal que es incapaz de generar recursos públicos suficientes como para prestar servicios y por lo tanto ponemos en cuestión nuestros modelos democráticos, es un pez que se muerde la cola. Por lo tanto, de ahora en adelante, cualquier estructura y cualquier estrategia de cooperación tiene que ir orientada no solo a lo que los europeos consideramos que tiene que ser el futuro ideal de nuestros modelos económicos, sino acercarnos realmente a las problemáticas reales de los problemas de los países latinoamericanos, que evidentemente tienen que orientarse en sus cambios y sus transformaciones hacia un crecimiento sostenible, medioambiental, evidentemente, humano, de derechos laborales, evidentemente, pero desde unas lógicas de realidades económicas, sociales y políticas que tenemos que entender en nuestras estrategias de cooperación y que tienen que estar muy de la mano entre unos objetivos compartidos, pero con unas realidades que son muy diferentes en la región, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un momento de reforzar esos mecanismos de cooperación de una forma absolutamente coordinada, con mucho debate, no solo político, sino social, de cuáles son los mejores mecanismos en la cooperación para que los resultados permitan paulatinamente reforzar la economía, garantizar una mayor prestación de servicios públicos por parte de los países, de esta forma una mayor gobernanza, una mejor gobernanza y un refuerzo de los sistemas democráticos que son en el fondo la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero que solo eso, sin a su vez proporcionar unos servicios de salud, de educación, de bienestar suficientes, son muy frágiles y pueden verse no arrastrados, pero sí cuestionados y tensionados por discursos populistas que en el fondo lo que aspiran es un autoritarismo como respuesta a las ineficiencias de modelos democráticos. Bien, muchísimas gracias. No sé si el señor López o Mariana quieren agregar algo. No, pues yo un poco a raíz del comentario. En primer lugar, digamos, sobre la desigualdad y la pobreza, que eso ya estaba en la agenda de la región antes de la pandemia, ¿no? De hecho, parece hace un año, parece hace un mundo, pero lo cierto es que el centro de interés en lo que estaba pasando en la región eran grandes movilizaciones en importantes capitales en toda la región, vinculadas a la denuncia de la desigualdad o una cierta desconexión de las élites con los problemas que estaba padeciendo la ciudadanía, digamos, ¿no? Y que de hecho eso ha desencadenado en algunos países vecinos de Argentina importantes movimientos, digamos, y cambios institucionales. Es decir, que la desigualdad ya estaba ahí. Ya era un gran tema para la región. Es la región más desigual del mundo.
Pero luego yo añadiría, digamos, dos cosas. Uno, que obviamente las necesidades producto de la pandemia van a hacer más relevante la atención social, eso es una realidad. De hecho, nos podemos encontrar que buena parte de la población que se había sentado como capas medias de la población sea expulsada a la pobreza de nuevo, o que incluso en algunas capas también de la población que nos parecía, en algunas partes de la región, que nos parecía imposible hace un tiempo, que empiezan a volver problemas de seguridad alimentaria. Ese tipo de cosas pueden volver a pasar y entonces necesitan atención de forma muy clara. Y luego, en segundo lugar, como además Mariana ha hecho mucho referencia a la cooperación de la Unión Europea, aquí, sobre todo la Unión, tenemos que resolver un poco la trampa de la estadística, ¿no? Digamos, una de las cosas que pasa en la región es que al conseguir muchos países de renta media, salen de los radares de la cooperación o de la cooperación intensiva de la Unión Europea. El problema que tiene la renta de los países es que no capta la desigualdad, ¿no? O sea, alguien tiene 10 y alguien no tiene nada, todos tienen 5 para una estadística. Y entonces, países como en la región con mucha desigualdad tienen rentas que están desdibujando las necesidades que tiene su población o parte de su población, y eso es un problema sobre todo porque la renta continúa siendo un vehículo, digamos, fundamental para colocar las prioridades en la cooperación europea. Y eso sería también una reflexión que debiéramos de poder hacer, ¿no? Bien. No sé si Mariana tiene algo que comentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, en línea con lo que decía Javi, la importancia de que la cooperación sea inclusiva, ¿no? Y que apoye a los países en todos los niveles de desarrollo, porque a partir de la Agenda 2030 ya no tiene más sentido hablar de graduación, porque los objetivos de desarrollo sustentable son universales. Y en ese sentido, volver a reiterar la importancia que tiene que la cooperación internacional se construya en torno a las prioridades y a las estrategias nacionales de cada país para hacer frente a sus necesidades específicas, con un enfoque acomodado a las realidades que en un país, también dentro de cada país pueden ser muy desiguales, según la región de que se trate, que refuerce las capacidades domésticas y que tenga una visión integral y multidimensional del desarrollo y también de las herramientas para la implementación de la cooperación. Por eso también quería subrayar que hace poco se empezó a implementar un programa de cooperación triangular con la Unión Europea, Argentina y Colombia para el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, y que en el 4 de julio del 2016 firmamos con la Comisión Europea, con la DG DEVCO, un acuerdo interinstitucional de cooperación triangular que empezamos a implementar este año. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia. María Belén Serra pregunta, bueno, dice: buen día, muchas gracias por las exposiciones. Quería realizar una consulta a modo de reflexión por parte de los oradores. ¿Qué oportunidades podría brindar el contexto del Brexit para generar nuevas iniciativas birregionales? Muchas gracias. No sé si quiere contestar la señora embajadora. Si la embajadora... perdón. Sí, por favor, adelante. Si os parece, mira, yo para comentar dos cosas sobre el Brexit, ¿no? En primer lugar, lo que puede permitir el Brexit es seguramente tener una política exterior más compactada, ¿vale? Y de hecho, incluso desarrollar o cambiar mecanismos institucionales sobre nuestra política exterior, esto a medio plazo, ¿no? Como bien sabéis, nuestra política exterior continúa regida por la unanimidad, pero Gran Bretaña, el Reino Unido, era un país, digamos, que siempre hacía énfasis e hincapié en la autonomía de los Estados miembros, ¿no? Y en cambio es posible que demos pasos, ¿no?, durante los siguientes años, o eso yo esperaría a medio plazo,
por lo menos a tener una política exterior más coherente y más compactada, no regida tanto por la lógica de la superautonomía de los Estados miembros, ¿no? Y que refuerce también el papel y las capacidades de la Unión Europea como tal en materia de política exterior, o incluso acabar llegando a pasarelas de decisiones por unanimidad en materia de política exterior. Eso es como muy importante, ¿no? Porque solo así se es capaz de tener una verdadera política coherente. En segundo lugar, y eso yo creo que es una buena noticia. En segundo lugar, y no es, bueno, es ambivalente, es que tiene que ver con las prioridades, ¿no? Claro, la salida de Gran Bretaña hace que el resultado final de la Unión Europea, ¿no? Cuando tú quitas un elemento de la ecuación, el resultado final es diferente también. Entonces, la Unión Europea sin Gran Bretaña es una Unión Europea en términos generales que tiene menos, digamos, visión atlántica, porque Gran Bretaña era un gran puente atlántico y probablemente no tan anclada en la lógica de la libertad de cambio, digamos, de el libre comercio, ¿no? Como un tótem fundamental de la Unión, ¿no? La Unión Europea, evidentemente, es una fuerza que cree que el comercio y demás, pero era el mayor defensor de eso. Entonces, eso puede desequilibrar, digamos, cuáles son las prioridades en materia de política exterior, y en eso diría que da al resto de países atlánticos, entre los que se incluyen el nuestro, una mayor responsabilidad en poner las relaciones atlánticas, tanto con el sur como con el norte, ¿no? Con Norteamérica y con Latinoamérica, en nuestras prioridades, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que hay que ser capaces de ver, ¿no? Porque otros países, obviamente, pues tienen otras prioridades, ¿no? Yo, si me permites, un poco en la línea de Javi, ¿no? El Brexit ha sido malo para todos, porque ha evidenciado algunos elementos. Uno, que las integraciones regionales son reversibles. Y eso, en aquellos que pensaban en un avance permanente, pues esa idea de progreso, pues bueno, como mínimo se ha puesto en cuestión, ¿no? Es decir, la integración regional es reversible, puede cuestionarse, y eso genera y ha generado en la Unión Europea problemas y sigue generando problemas. Es un hecho, y por lo tanto es la reversibilidad de las integraciones regionales. Dos, cómo el discurso populista puede abocar a las sociedades a tomar decisiones erróneas, son democráticas y legítimas, pero sinceramente considero que de aquí a medio y largo plazo eso va a ser un problema muy grande para el Reino Unido, a su propia integridad estatal, o sea, el tema de Escocia, el tema de propia Irlanda del Norte, como al rol y al papel que podía tener el Reino Unido a nivel global. Había un artículo en The Economist hoy que ponía en cuestión el rol global del Reino Unido si Escocia acababa yéndose, porque bueno, la base de submarinos nucleares y de armamento nuclear está en Escocia. Evidentemente, un Reino Unido sin Escocia y fuera de la Unión Europea como actor global, pues se pierde el sentido. La gran idea que tenían muchos de los inductores del Brexit de volver a la Commonwealth, una especie de Unión Europea Commonwealth, pues se ha visto que no funciona, que se tienen que renovar todos o que firmar todos los acuerdos comerciales con el resto del mundo, y no es lo mismo formar parte de un bloque comercial de 400 millones de habitantes o de 500 millones con el Reino Unido prácticamente, que ser un país muy importante, pero bueno, un país. Entonces, dos elementos, ¿no? Reversibilidad y pérdida de poder específico de un país por decisiones equivocadas impulsadas por un discurso populista, ¿no? Y yo creo que son dos elementos que no tenemos que olvidarnos. Eso, a su vez, requiere una reordenación de los equilibrios internos de la Unión Europea. Y es cierto que el Reino Unido, no solo por su relación especial con Estados Unidos y con su política exterior vinculada a su imperio, a la Commonwealth, sí que tiene una visión muy atlántica, muy atlantista. Y era un contrapoder a Alemania, hablando claro, Alemania y Francia dentro de la Unión Europea. Es cierto que limitaba nuestra capacidad de interlocución unitaria en política exterior, pero sin embargo era un país muy favorable a los acuerdos comerciales. Y hemos visto en estos últimos meses como sí que es cierto que podemos tener posiciones en política exterior
más coordinadas, pero sin embargo, probablemente lo que ha sucedido con Mercosur, con un Reino Unido activo en la política europea, pues quizás no se hubiera tratado con tanta frivolidad y de una forma tan frívola como se ha adoptado desde Europa en los últimos meses, ¿no? Porque seguramente ese impulso que tuvo desde Francia el cuestionamiento del acuerdo por cuestiones medioambientales del gobierno de Bolsonaro, pues probablemente con el Reino Unido como gran paladín del comercio internacional, pues a lo mejor hubiera sido diferente. Bueno, pues la realidad es que eso sí que tenemos que hacer, aquellos países que creemos en el vínculo atlántico, creemos firmemente, no solo el Atlántico, el transatlántico, no solo con Estados Unidos y con Canadá, sino con el conjunto de América. Yo hace poco, el gobierno de España ha marcado una de sus prioridades, que es el refuerzo del eje atlántico, ¿no? Y yo creo que nosotros, como diputados en el Parlamento Europeo, aquellos que formamos parte tanto de España como de Portugal, pero también con la parte del sur de Europa, tenemos que apostar porque América Latina tenga el peso y la importancia que le corresponde en la política europea. Javi y yo sabemos que no es así, desgraciadamente. Y que es cierto que hay un peso específico, un peso, como los elementos de la tabla periódica, y algunos que tienen un peso específico superior, ¿no? Y la política está muy centrada en Europa Central, en el este, en la vecindad sur, y no tanto como debería, no quiero decir poco, pero no tanto como debería con América Latina. Y tenemos que nosotros ser una parte importante en ese impulso necesario en que Europa asuma la importancia y la relevancia de una región fundamental en un mundo tan cambiante, donde las alianzas regionales son tan importantes, donde un comercio fundamentado en normas es tan importante, donde mantener socios y amigos es tan importante, y perder la oportunidad de ser claves en una asociación de aliados. Yo insisto en esta relación transversal, homogénea, en el mismo nivel, de un lado y el otro del Atlántico. No podemos permitirnos perder la oportunidad de consolidar esas relaciones. Como decía antes, no solo en beneficio de una posición global, sino en el fondo para mejorar la vida de nuestros ciudadanos en un lado y el otro del Atlántico. Bien, muchísimas gracias. Veo que no hay más preguntas en el chat. Yo tengo una última y prometo que no los molesto más. Tiene que ver con la CELAC profundamente fragmentada, profundamente dividida y que ha perdido a Brasil, el gobierno brasileño en manos de Bolsonaro ha suspendido temporariamente su membresía en la CELAC. Mi pregunta tiene que ver con qué posibilidades hay de retomar el diálogo con la CELAC, siendo que últimamente, por lo que he visto, tanto Eurolat como alguna iniciativa del gobierno alemán de realizar una cumbre entre las dos regiones, no menciona la CELAC, sino que simplemente se habla de la Unión Europea y América Latina. No sé quién quisiera contestar. Sí, la señora embajadora, por favor. Bueno, sí, el diálogo birregional es esencial, ¿no? A pesar de la gran diversidad que hay entre los países latinoamericanos, y se ha dicho, ¿no? No ha sido posible desarrollar más reuniones UE-CELAC por el tema de Venezuela, porque algunos países no quieren hacer parte de un mismo foro con el gobierno actual de Venezuela. Pero eso no significa que nos tiene que impedir trabajar birregionalmente, como lo decía. Por eso, ya en el mes de, no me acuerdo si era junio o julio, hubo un encuentro de varios países latinoamericanos y varios países europeos de manera muy informal para un poco alentar a ese diálogo regional. Y efectivamente, el alto representante Josep Borrell y la presidencia alemana rotativa de la Unión Europea en la actualidad están proponiendo una reunión ministerial a nivel de ministros de Asuntos Exteriores de América Latina, Caribe y de los países de la Unión Europea para el mes de diciembre. Y así será la oportunidad de retomar, pero no será en el contexto CELAC, ¿no? Será Unión Europea, América Latina, Caribe
como países juntos, ¿no? Eso es necesario. Como saben, la crisis venezolana está muy a la agenda de la política exterior de la Unión Europea. Estamos muy activos a través del Grupo Internacional de Contacto que la Unión Europea quiso montar ya hace más de un año para juntar tanto países europeos como países latinoamericanos para mirar juntos a cómo intentar resolver, apoyar a resolver la crisis venezolana en su lado político, pero también en apoyar para la ayuda humanitaria a ese país. Y la Argentina se juntó al Grupo Internacional de Contacto hace 3 meses y nos aporta su visión sobre la temática. Eso. Entonces, la reunión entre las dos regiones es muy importante. No es separarse de Venezuela, es simplemente que sabemos que hay un contexto actual complicado, pero sin embargo hay que continuar avanzando en las relaciones birregionales. Eso es un poco la situación actual. Muy bien, muchísimas gracias, señora embajadora. Si alguno de los demás expositores quiere hacer algún comentario. Bueno, yo no muy breve, muy breve. Es evidente que el elemento que envenena, que impide el normal y el necesario desarrollo de las reuniones CELAC, de las cumbres CELAC, es Venezuela. Y es un hecho. Entonces, es lamentable la situación en Venezuela, obviamente, y es importante la resolución de la situación política en Venezuela, primero, evidentemente, por los ciudadanos venezolanos y por lo que la democracia pueda volver a Venezuela, pero también porque está siendo un lastre y un freno absoluto en un momento clave, como decía antes, en la reordenación de las relaciones globales, ¿no? Y en el necesario impulso y profundización de las relaciones birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, ¿no? Por lo tanto, todos sabemos que el elemento que va a estar ahí va a ser imposible de resolver, sacar de la ecuación hasta que la situación en Venezuela pues, no se resuelva, pero que es evidente que es necesario foros alternativos, espacios alternativos que permitan no solo unas relaciones que evidentemente a niveles ordinarios son fluidas y permanentes, pero que requieren impulsos simbólicos, ¿no? Y ese tipo de cumbres muchas veces que siempre reciben una especie como de descrédito en algunos análisis, ¿no? Bueno, no sirven para nada. Sí que sirven, porque visibilizan y visualizan esa importancia, ¿no? Y en un mundo donde lo simbólico, las imágenes son tan relevantes, la falta de esas imágenes, de esas reuniones que fueron ordinarias entre los máximos representantes de la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, pues se echa en falta y es más importante que nunca, ¿no? Pero yo creo que de todas formas hay que reconocer el impulso y el trabajo que está haciendo el gobierno mexicano por intentar pues, avanzar en la situación, y creo que es una vía que hay que seguir trabajando con el objetivo de poder normalizar simbólicamente, pero también políticamente, y lo que significa esa relación estratégica clave, como digo, en este mundo. Bien. Bueno, no hay más preguntas, y si no hay tampoco más comentarios, vamos a agradecer nuevamente a todos por haber participado en esta primera sesión de este webinar, y muchísimas gracias a los 4 por haber logrado dar un espacio a este webinar en sus ocupadas y complicadas agendas, y los invitamos a todos a la segunda sesión de este webinar, que será el próximo martes 17, con 4 especialistas, 4 académicos, 2 latinoamericanos y 2 europeos. Así que los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos nuevamente.